Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. ¿Recuerdan ese gran consejo que se hizo para determinar quién sucedería al trono de hierro de Jaehaerys I Targaryen y que le quitaron injustamente su derecho al trono a Rhaenys Targaryen o Rhaenys Targaryen? Bueno, pues esta no ha sido la única vez en la historia de los Siete Reinos en donde se ha realizado este tipo de reunión para definir quién sucedería al trono de hierro. Por lo que hoy toca hablar de aquellos grandes consejos que se han realizado o se han intentado llevar a cabo en la historia de los Siete Reinos. Así que ponte cómodo, disfruta del video, adéntrate al mundo de hielo y fuego conmigo y ya sin más preámbulo, comencemos. Primero hay que aclarar qué es un gran consejo. Esto es, digamos, una reunión extraordinaria entre los nobles de Poniente que se ha llevado a cabo tras la conquista de Aegon I Targaryen, con el fin de resolver la polémica que se puede llegar a dar en cuanto a quién debe suceder al trono de hierro como nuevo rey o heredero del rey. Y la razón de la reunión puede ser por diversas razones, ya sea que el rey murió sin dejar un heredero definido, o porque el rey prefiere que un consejo de nobles escoja quién le sucedería al trono, o porque el consejo privado cree que la sucesión al trono debe ser examinada o tanteada, o en un caso extremo porque no exista más alguna dinastía clara y se debe escoger a alguien nuevo para ocupar un lugar como rey de los Siete Reinos. La ventaja de un gran consejo es que su método, digamos que es un poco más democrático, ya que es por medio de votación que se puede escoger al próximo gobernante. Las desventajas son que solo la nobleza tiene voz y voto, y muchas veces se le ha quitado su derecho al trono de hierro a quien más se lo merece o a quien legalmente debería seguir en la línea de sucesión. Y aunque en Poniente han existido varios grandes consejos, la realidad es que solo se considera a dos los únicos grandes consejos que se han ejercido durante la dinastía Targaryen. También hay que dejar claro que muchas veces se intentó realizar un gran consejo, pero no siempre se concretaron, de los cuales hablaremos más adelante. Y por último, ¿de dónde pudieron inspirarse los nobles de Poniente para hacer este tipo de reunión y votación? Pues puede que se inspiraran en la Guardia de la Noche, quienes también llevan a cabo una votación entre los miembros de la Guardia para escoger a su próximo Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Y también se pudieron inspirar en la antigua tradición de los Hijos del Hierro llamada Asamblea Real, la cual era una ceremonia que ejercían los Hijos del Hierro, donde muchos gobernantes votaban para elegir a un nuevo gran rey de las Islas del Hierro. Tradición que por un tiempo fue ignorada, pero actualmente ha sido retomada por los Hijos del Hierro. Y bueno, ahora sí empecemos por los grandes consejos que se tienen registrados en la historia. El primero y más importante de todos ha sido el Gran Consejo del 101 o el Gran Consejo de Harrenhal, convocado por el mismísimo rey Jaehaerys I Targaryen. Este Gran Consejo surgió tras la muerte del príncipe y heredero Baelon Targaryen, hijo del rey Jaehaerys I Targaryen en el 101 después de la conquista. Fue en estos momentos que el viejo rey realmente se sentía solo, cansado y ahora afrontaba una decisión irritante: ¿quién sería su nuevo heredero al trono de hierro? El rey Jaehaerys I no carecía de aspirantes, eso es seguro. Tenía hijos, nietos y hasta bisnietos de dónde escoger, por lo que recurrió a su último hijo varón vivo, el archimaestre Vaegon. Muchos no querían a Vaegon como sucesor, y al parecer al mismo hijo del rey no le importaba heredar la silla con espadas. No sabemos bien qué fue lo que se platicó entre el padre e hijo. Lo que sí es seguro es que llegaban a la corte informes sobre una posible lucha por el tema de sucesión, y por eso recibió con entusiasmo la solución aportada por su hijo el archimaestre Vaegon, por lo que el rey anunció su intención de convocar el Gran Consejo para abordar, debatir y por último decidir sobre la cuestión sucesoria, y así evitar cualquier conflicto bélico. Se enviaron invitaciones a todos los señores de Poniente, grandes y menores, así como a los maestres de la ciudadela e incluso a los septones y septas de la fe de los Siete. La intención era que los aspirantes expusieran su parecer ante la asamblea señorial, y el rey aceptaría la decisión del consejo, escogieran a quien escogieran. Nunca se había convocado consejo igual, pero se decidió hacer el Gran Consejo en Harrenhal, ya que se juzgó prudente contar con espacio suficiente para al menos 500 señores y sus séquitos.
Harrenhal, siendo el castillo más grande de los 7 reinos, era la mejor opción. Pero al final acudieron más de 1 millar de personas, mucho más del doble de lo que se había previsto. Llegaron de todos los rincones del reino, nobles y sus hombres, caballeros, septones, maestres, incluso hasta plebeyos, entre los cuales había ladrones, prostitutas, mimos, lavanderas y vivanderas. Y de pronto surgió una ciudad de tiendas en Harrenhal. La cantidad de personas era increíble. En fin, el Gran Consejo escuchó no menos de 14 demandas, se examinaron y se consideraron, y al final tan solo quedaron 2 aspirantes con mayores apoyos: Viserys Targaryen, primogénito del fallecido príncipe y heredero Baelon Targaryen, y Laenor Velaryon, hijo de la princesa Rhaenys y nieto del fallecido príncipe y heredero Aemon Targaryen. Viserys era nieto de Jaehaerys I, mientras que Laenor bisnieto. Ambos descendientes directos de herederos al trono ya fallecidos. El principio de primogenitura favorecía a Laenor, el de cercanía a Viserys, quien a su vez fue el último Targaryen que había volado a lomos de Valerion, el Terror Negro. Lamentablemente para Laenor, su reivindicación provenía de madre, mientras que la de Viserys provenía de su padre. De modo que la mayoría de señores decidieron que la línea masculina debía prevalecer sobre la femenina. Por otro lado, Viserys ya era un hombre de 20 y tantos años, mientras que Laenor era solo un niño. Por tales razones, la candidatura de Laenor se consideró la más débil. La decisión del Gran Consejo no se llegó a poner en duda. Por un amplio margen, la nobleza escogió a Viserys como el siguiente heredero al trono de hierro. El rey no había asistido al consejo, pero cuando llegó a sus oídos el veredicto, dio gracias a los señores por sus servicios y dio de buen grado el título de príncipe de Rocadragón a su nieto Viserys. Y con esto concluyó el Gran Consejo del 101 en Harrenhal, el más grande jamás visto. Cabe aclarar que a los ojos de muchos, el Gran Consejo del año 101 después de la conquista estableció un férreo precedente en las cuestiones tocantes a la sucesión independientemente de la cercanía. No podían heredar el trono de hierro ni una mujer, ni sus descendientes varones. También tenemos el Gran Consejo del 136 después de la conquista. Oficialmente no es catalogado como un Gran Consejo, pero es considerado como tal por algunas personas. Y ahorita entenderán por qué. Tras la danza de dragones, se coronó a Aegon III Targaryen como rey de los 7 reinos, quien ascendió al trono de hierro el 131 después de la conquista a la edad de 11 años. Pasarían 5 años antes de que el rey cumpliera la mayoría de edad y pudiera gobernar por derecho propio, por lo que del 131 al 136, en lugar de nombrar un regente, estuvo presidido por un consejo de 7 regentes que gobernarían junto a la mano del rey. Muchos creían que el reinado de Aegon III había comenzado bien, 7 regentes en la tierra para gobernar como los 7 dioses gobiernan desde los cielos. Pero no sería así. Como dijo Champiñón, 7 regentes son 6 de más. La intención de reunir a estos hombres era para que protegieran, defendieran y gobernaran el reino del joven rey Aegon III Targaryen hasta su mayoría de edad. El consejo original estaba formado por Lady Jane Arryn, Lord Corlys Velaryon, Lord Roland Westerling, Lord Royce Caron, Lord Manfred Mutton, Sir Torhen Manderly y el Gran Maestre Munkun, y como mano del rey se tenía a Tylan Lannister. Solo uno de estos regentes, el Gran Maestre Munkun, se mantuvo hasta el final del mandato, mientras que los otros murieron, renunciaron o fueron sustituidos en función de las necesidades. A esta etapa o evento se le conoció como la Guerra de los Regentes, dada a los diversos conflictos políticos que se produjeron entre el 131 y 136 después de la conquista. Aquí hubo de todo: conspiraciones, asesinatos y competencia por hacerse con el poder político, mientras que el joven rey Aegon III Targaryen era tratado como un peón. No fue hasta el 136 después de la conquista que se convocó una gran reunión de los señores de los 7 reinos en Desembarco del Rey, para nombrar a nuevos miembros de los 7 regentes, y aunque no se denominó formalmente como Gran Consejo, por algunos es considerado como tal, ya que fue la reunión más grande de nobles desde el Gran Consejo del 101 después de la conquista. Puede que no hubieran asistido más de 1 millar de personas como sucedió en Harrenhal, pero sí acudieron muchísimos señores de los 7 reinos. Aquí se votó no solo por los nuevos regentes que faltaban, sino también por una nueva mano del rey. Para su mala suerte, este consejo de regentes no duró mucho, ya que ese mismo año, cuando Aegon III Targaryen cumplió la mayoría de edad, entró a la cámara del consejo privado y despidió a los regentes y depuso de su cargo a quien entonces era la mano del rey.
Y por último, de entre los grandes consejos confirmados en la historia, tenemos el del 233 después de la conquista. Para estas fechas reinaba Maekar I Targaryen, quien falleció en el campo de batalla. La gran cuestión del reinado de Maekar fue la sucesoria. Tenía varios hijos de uno y otro sexo, pero no le faltaba razón a quienes ponían en duda su aptitud para el gobierno. Al mayor de todos, el príncipe Daeron, le llamaban el borracho y prefería el título de príncipe de refugio estival porque Rocadragón le parecía lúgubre como morado. El siguiente aspirante era el príncipe Aerion, apodado Llama Brillante, un caballero de gran poderío, pero cruel y caprichoso, y que se dice practicaba artes oscuras. Ambos príncipes murieron antes que su padre, y Maekar no colocó nuevo heredero. Aún así, Daeron engendró una hija, Baela, la cual resultó corta de luces. Por otro lado, Aerion también tuvo un hijo y recibió de su padre un nombre de mal agüero, Maegor. Y aquel mismo año murió el príncipe Llama Brillante después de haber bebido fuego valirio. El tercer hijo de Maekar, Aemon, era un niño estudioso y en su infancia había sido enviado a la ciudadela en donde se convertiría en maestre. Y el menor de todos los hijos del rey era el príncipe Aegon, que de niño había sido escudero de un caballero errante. Se llegó a decir que Daeron era un chiste, Aerion daba pavor y Aegon era más campesino que noble. Maekar también tenía hijas que podrían haber sido consideradas herederas, pero en vez de arriesgarse a que se repitiera la danza de dragones, la mano del rey, cuervo de sangre, decidió convocar un gran consejo que zanjase la cuestión sucesoria. Por lo que acudieron a desembarco del rey cientos de señores de todo rango para tomar la decisión. Muertos los dos hijos mayores de Maekar, había 4 posibles aspirantes. A Baela, la dulce hija del príncipe Daeron, la descartaron rápidamente. Pocos se pronunciaron a favor de Maegor, hijo de Aerion, y la elección que caía por su propio peso era la del príncipe Aegon, pero muchos lo veían negativo ya que lo consideraban mitad campesino. De hecho, muchos lo odiaban, al grado de querer liberar al maestre Aemon de sus votos como maestre, algo que éste rechazó. Durante las liberaciones del Gran Consejo también llegó otro pretendiente, Aenys Fuego Oscuro, descendiente de Daemon I Fuego Oscuro. A Aenys se le prometió un salvoconducto, pero cuando llegó a desembarco del rey, Ojo de Cuervo lo detuvo y fue decapitado, mostrándolo en la Fortaleza Roja ante el Gran Consejo como advertencia a quien pudiera seguir albergando simpatías por los Fuego Oscuro. Poco después, el príncipe Huevo, Aegon Targaryen, fue elegido como sucesor de Maekar I Targaryen y coronado como rey de los 7 reinos, siendo recordado en la historia como Aegon V Targaryen, y recibiría comúnmente el nombre de Aegon el Improbable. Hasta aquí tenemos todos los grandes consejos registrados en la historia. Ahora bien, es probable que también existieran otros 2 grandes consejos, aunque nunca fueron mencionados. Uno fue en el año 171 tras la muerte de Baelor I Targaryen, a quien se conoce como el Santo, hijo de Aegon III Targaryen. Bien, cuando Aegon III Targaryen falleció, su primogénito, Daeron I Targaryen, le sucedió al trono. Este murió poco después sin descendencia, por lo que sucedió al trono el segundo hijo de Aegon III, Baelor, el cual también murió sin descendencia. Muertos los 2 hijos varones del rey, aún le sobrevivían 3 hijas, y hubo quienes pensaban que el derecho al trono recaía en una de ellas. Pero una década de aislamiento en la bóveda de las doncellas, cortesía de su hermano Baelor I Targaryen, las había dejado sin aliados, y aún estaba fresco el recuerdo de los males sufridos la última vez que había reinado una mujer. Se entiende entonces que se invocasen los precedentes del Gran Consejo del 101 después de la conquista y la danza de dragones, y que fueran descartadas las aspiraciones de las hermanas de Baelor. Así la corona pasó a Viserys II Targaryen, hermano de Aegon III Targaryen, y tío de las hermanas de Baelor. Aunque no se menciona un Gran Consejo del año 171 después de la conquista, se entiende que hubo algún tipo de reunión para decidir quién sería el sucesor más adecuado de Baelor I Targaryen, por lo cual podríamos creer que hubo un gran consejo. También es posible que al final de la rebelión de Robert se llevara a cabo un tipo de gran consejo en el año 283 después de la conquista, ya que en una conversación entre Robert y Ned Stark se entiende que hubo cierta discusión en cuanto a quién tenía más derecho de ocupar el trono. Robert dijo: "Maldito seas, Ned Stark, malditos sean Jon Arryn y tú, yo os quería a los dos, ¿por qué me hicisteis esto? Tú deberíais haber sido rey, o Jon". A lo que Ned respondió: "Tú tenías más derecho, Alteza,
Esto nos da a entender que entre los rebeldes que se enfrentaron a la dinastía Targaryen y los derrocaron, se consideró a Robert Baratheon, Ned Stark y Jon Arryn como posibles sucesores al trono de hierro. Pero como bien dice Ned, Robert tenía más derecho no solo por ser uno de los líderes rebeldes, sino también por haber acabado con Rhaegar Targaryen en el Tridente y sobre todo por su sangre Targaryen que corría por sus venas. Es probable que se llevara a cabo un gran consejo, al menos un consejo entre nobles y líderes rebeldes, para decidir que Robert sería el nuevo rey. Y bueno, por otro lado también se conoce de intentos de grandes consejos, los cuales nunca se concretaron, como por ejemplo en el año 37 después de la conquista, Aenys I Targaryen, hijo de Aegon I Targaryen, tuvo que enfrentar los desafíos a la autoridad Targaryen tras la muerte de Aegon el Conquistador. Entre esos desafíos se encontraban 4 rebeldes, que comenzaron a hacer un caos en los 7 reinos y para la nueva dinastía. Como Aenys no sabía manejar bien la situación, consideró convocar un gran consejo con los nobles del reino para debatir la respuesta a todos estos asuntos, pero por fortuna para el reino, hubo otros que actuaron con más celeridad que el rey, solucionando así los problemas. También se sabe que en el 130 después de la conquista, durante la danza de dragones, se propuso un gran consejo por parte de Alicent Hightower, el cual fue rechazado rotundamente por la reina Rhaenyra Targaryen. Esto sucedió durante la caída o toma de desembarco del rey a manos de los negros. Cuando los verdes se rindieron ante la llegada de sus enemigos a la capital, se cuenta que Alicent intentó llegar a un acuerdo con Rhaenyra, sugiriendo convocar un gran consejo como en antaño hizo Jaehaerys I Targaryen, y que así se planteara la cuestión de sucesión ante los señores de los 7 reinos. Pero Rhaenyra se burló de la propuesta y dijo que ya las dos sabían que decidiría ese consejo, o sea, dando a entender que se escogería a Aegon II Targaryen antes que a Rhaenyra Targaryen, por el simple hecho de ser hombre, y le ofreció a Alicent 2 opciones, rendirse o morir quemada. También se sabe que el príncipe y heredero al trono Rhaegar Targaryen pretendía convocar un gran consejo en 2 ocasiones. La primera se rumoreaba que fue durante el torneo de Harrenhal en el 281 después de la conquista. Supuestamente el príncipe Rhaegar instó al Lord Walter Went que celebrase un torneo usando como emisario al hijo de su señoría, Ser Oswell Went. Rhaegar dotó de oro suficiente a Went para repartir premios espléndidos que atrajeran a Harrenhal al mayor número de señores y caballeros de los 7 reinos. Se dice que el príncipe realmente no quería un torneo, sino que era una excusa para reunir a los grandes señores y llevar a cabo un gran consejo informal, con la esperanza de debatir con ellos el cómo solucionar la locura de su padre, el rey Aerys II Targaryen, posiblemente a través de una regencia o abdicación forzada. Un juego peligroso si es verdad que Rhaegar tenía este propósito con este supuesto torneo, pero sus planes se vinieron abajo cuando el rey loco se enteró de los rumores y decidió asistir al torneo de Harrenhal. La segunda vez que Rhaegar pretendía hacer un gran consejo fue durante la rebelión de Robert, cuando le dijo a Ser Jaime que tenía en mente hacer un gran consejo para determinar qué haría con Aerys II Targaryen. Lamentablemente fue asesinado por Robert Baratheon en la batalla del Tridente. Y por último, otro de los grandes consejos propuestos pero no llevados a cabo fue durante el reinado de Joffrey I Baratheon. Entre la guerra de los 5 reyes, cuando ya se comenzaba a hacer más fuerte el rumor y confirmación para algunos de que los hijos de Robert y herederos al trono eran bastardos, Catelyn se encontraba reunida con el rey Renly I Baratheon. Ella propone que 3 reyes, Robb, Stannis y Renly, dejen su corona a un lado y juntos convocasen un gran consejo, el más grande que jamás se ha visto en siglos, donde se contará que los Lannister son los únicos usurpadores y que luego los señores de los reinos escogieran a su nuevo rey. Renly solo se ríe de la sugerencia y lo rechaza. Y esto sería todo de momento, mis descendientes valerios. No está de más también nombrar el resurgimiento de la Gran Asamblea de los Greyjoy, en donde Euron Greyjoy fue elegido como nuevo rey de las islas, aunque realmente esto no entraría en la lista de grandes consejos. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Valar Morghulis.